La violencia sexual también es uno de los principales motivos que impulsan la migración de centroamericanos. Así lo revela un informe de la ONG Plan Internacional, que encontró que 1 de cada 5 mujeres adolescentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y México piensan de esta manera. El llamado Triángulo Norte es una de las regiones con mayor pobreza del mundo, problema al que se suma también la violencia por pandillas. Este cóctel, advierte el estudio, facilita los contextos de abusos sociales y en muchos casos sexuales. En América Latina, casi 8 millones de migrantes son menores de 18 años y las niñas y adolescentes representan el 20% del total de mujeres que migran. Para un 45% de las adolescentes, la falta de empleo es el primer motivo para migrar, seguidas por la violencia con un 19,1%, la dificultad para acceder a la educación con un 11,7% y finalmente la inseguridad con un 7,4%. ¿Cómo se puede hacer frente a estos sistemas de violencia para intentar revertir estas cifras? Enseguida lo conversamos con Débora Cobar. Ella es la directora ejecutiva regional para América Latina y el Caribe de Plan Internacional. Señora Cobar, muchas gracias por su tiempo y bienvenida a Cuestión de Poder. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues analizando poco a poco estas cifras, vamos con la primera cuestión. ¿Cómo se pueden revertir precisamente? Sí, definitivamente era importante mostrar esta investigación porque lo que necesitamos son datos para poder después trabajar en el tema. El tema de que estamos abordando, la migración de las niñas y los niños, está siendo invisibilizada, especialmente, desafortunadamente, hay tantas otras emergencias que esto no pasa a un segundo plano, pero realmente el impacto que está teniendo es crítico, por eso le llamamos niñas en crisis. Y la verdad es que tenemos que trabajar en conjunto para poder encontrar formas de evitar que tengan que salir de sus comunidades y después, cuando ya están en tránsito, pues también brindarles toda la respuesta humanitaria que estas personas, estas niñas, estas jóvenes necesitan. Usted me pregunta cómo podemos hacerlo. Trabajando desde el punto de salida, o sea, nosotros sí creemos que es importante trabajar en los países en donde las niñas están siendo violentadas, como dice el estudio, muchos por abuso sexual, incluso a violencia en las comunidades, falta de oportunidades, que es una de las mayores razones, y educación. Nosotros vemos que el COVID nos afectó brutalmente a América Latina. La CEPAL dice que retrocedemos 20 años en el tema de educación. Y es por eso que también estamos viendo cómo las economías, la pobreza, está afectando a los bolsillos y lo que hace la gente es salir para sobrevivir. 8 millones, puntualizábamos, de migrantes en América Latina y el Caribe son menores de 18 años y además entre ellas un 20% representan el total de mujeres que migran, precisamente las niñas y adolescentes. A menudo cuando hablamos de problemas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos con la frontera o con la migración, no se tiene en cuenta ni el perfil en general de las personas, mucho menos concretamente este tipo de perfiles, y tampoco las causas de esa migración. Falta también tema de sensibilidad al respecto para centrarnos precisamente más en las cifras. Claro, sabe que hay que ponerle rostro a esos números. Nosotros acabamos de venir de un albergue temporal aquí en Tapachula y usted ve la cara de esas niñas, de esas jóvenes, muchas que vienen sin acompañamiento. Se imagina el temor, el temor que tienen de estar afuera. Nos decían en este lugar que acabamos de visitar, de que sí, aunque están hacinados, ya no caben adentro, pero la gente sí quiere estar adentro porque se sienten más seguras las personas adentro del albergue. Entonces, sí, nosotros no tenemos ni idea lo que han sufrido estas niñas siendo nosotras adultas, todo lo que han atravesado y las cosas que dejan y la forma en que son tratados desde la salida de sus países, entre todo el trayecto, y si tienen suerte que llegan, y si no, algunas ya no llegan. 4 de cada 10 adolescentes de estos países en los que hoy nos centramos, del Triángulo Norte y de México, también identifican que el problema de violencia sexual para ellos no es desconocido, es más, forma parte de su vida cotidiana. ¿Qué significa eso exactamente? Es terrible. Digamos, es una tristeza porque muchas de estas muchachas, estas jóvenes,
salen huyendo de la violencia y en el trayecto enfrentan mucha mayor violencia. Es muy común escuchar que a las mismas jóvenes les dicen que usen pastillas anticonceptivas y que las lleven porque seguramente van a ser violadas sexualmente en el camino. ¿Se imagina qué espantoso? O sea, ya de hecho salir con esa premisa desde que usted va a dejar su país de origen. Pero desde el país de origen vemos cómo se les ataca a las mujeres en la misma casa. Desafortunadamente los abusos sexuales no son hechos por extraños y son por personas de la misma familia. Y en el caso de las pandillas, lastimosamente el tema de violencia sexual y violencia especialmente a las mujeres es brutal, porque es como un arma en contra del enemigo, en donde incluso secuestran jóvenes solo para vengarse del enemigo, a las novias o personas que son de la pandilla, mujeres. Entonces, huyen. O sea, yo me pongo a pensar, como le digo, hay que ponerle rostro a esto. ¿Qué pueden hacer estas personas en las historias de vida que se tomaron con el estudio? Porque eso es lo valioso de este estudio. Pudimos entrevistarlas directamente. No es que nos dijeron, ellas daban sus testimonios en ese ambiente de confidencialidad, porque es muy peligroso, pero nos contaban cómo hasta las vestía de hombre, la mamá, una niña, para que no le hicieran daño en el trayecto, como niñas también que quedaron embarazadas y han tenido los hijos en los albergues por víctimas del abuso. Entonces, honestamente, usted ve todo ese círculo de violencia que hay en todo este trayecto de migración. De hecho, bueno, terrible los testimonios que me imagino que además ustedes tendrán que escuchar de primera mano cada vez que tienen que obtener estos datos y esta información, ¿no? Y precisamente sobre eso me gustaría conocer un poco más. A veces nos llegan los informes, las cifras y con la Digiloto de Digicel, durante 60 días puedes ganar un premio diario de $1000 y un gran premio mensual de $10,000. Recibí un ticket electrónico. Y entendemos que la información se obtiene de primera mano, pero es información tan sensible, tan compleja y que en muchos casos afecta a personas que han sido víctimas de esta violencia sexual, que ¿cómo hacen ustedes para poder precisamente abordar ese gran desafío por su parte? Mire, las niñas nosotros tenemos proyectos de atención psicosocial porque obviamente hay muchas necesidades básicas que cubrir, ¿verdad? Alimentación, salud, pero la atención psicosocial es fundamental. Y lo hacemos incluso con niños de pequeña edad, porque los niños vienen con sus familias, no entienden qué está pasando y también son víctimas de maltrato. Nosotros tenemos ese abordaje. Tal vez el sector que está menos atendido es cabal el de juventudes, digamos, porque quedan como en un híbrido en donde tampoco tienen atención a educación. A veces tienen que quedarse en lugares por largos periodos de tiempo, no tienen acceso a la educación y eso, por supuesto, les restringe más las posibilidades de salir adelante. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es como una confluencia de diferentes cosas: educación, atención psicosocial, obviamente protección. Y en el caso de salud y atención, incluso transferencia de fondos, una pequeña cantidad que por lo menos les pueda ayudar a accesar alimentos. Y nos decían en el albergue, a los niños pequeños no hay leche ni siquiera para darles, ni cereales, sino lo que les regalan, y gente generosa, pero les dan frijol, arroz, aceite, pero ¿qué pasa con los chiquitos? Entonces, usted es súper complejo y la única forma de trabajarlo es en conjunto entre la sociedad civil y los estados y creando esos sistemas de protección, tanto antes de que salgan para evitar que esto suceda, pero si no, en el trayecto tenemos que tener ese grupo de organizaciones de la sociedad civil, de las iglesias, del gobierno, para apoyar, porque realmente es una crisis y como seres humanos nosotros tenemos que tocarnos la mano al corazón y decir, ¿cuántos no han migrado a otro país? La diferencia es que llevamos una visa, un pasaporte, pero la migración es algo que se está dando y ahora en mayor número. El informe apunta que hay varios factores, no hay uno solo determinante, sino que es una combinación de todos ellos los que al final también están generando dicha desigualdad de género, también por edad lo estamos viendo, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿qué falla en el sistema para que ya de por sí la manera de proteger a los niños sea preparándoles para las consecuencias y no tratando de evitar las causas antes de que sucedan?
Lo que pasa es que las causas que estamos hablando sobrepasan la capacidad de las mismas familias para abordar. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia, hablamos de violencia social. ¿Qué es violencia social? Es la que enfrentan en su comunidad. Es cuando son agredidas, cuando son asaltados, extorsionados. También en la misma familia, digamos, los patrones de crianza, es que se aprende golpeando. Y desde pequeño empieza ese círculo de violencia que también debe ser abordado por diferentes, empezando por la familia, pero que también el Estado debe tener mecanismos de protección que no existen. Una mujer que es abusada por su esposo, ¿a quién acude? No tenemos centros de apoyo para mujeres vulneradas con sus familias. Tienen que huir en medio de la noche para que no las asesinen. Sabemos que el feminicidio es una causa gravísima en nuestra región, especialmente en el Triángulo Norte, de las mujeres y en México. Entonces, empezando por ahí es donde el Estado tiene su rol fundamental para evitar que esto suceda, y mecanismos de protección comunitario que nosotros también hacemos para que la misma comunidad apoye a sus niños y a sus niñas y evitar que esto suceda. Pero el tema de educación también, o sea, tenemos que tener más escuelas. No hay suficientes escuelas, no hay suficientes maestros y no hay oportunidades de trabajo. Entonces, sí tiene que ser algo muy coordinado, porque sobrepasa lo que la familia puede hacer de forma... Estados Unidos es precisamente, bueno, el país donde aspiran por lo menos a convertir en su destino final los millones de migrantes que tratan también de cruzar las fronteras, sobre todo pues de lo que estamos ahora hablando, de la migración centrada en México y también en el Triángulo Norte. Una de las propuestas precisamente de Estados Unidos para evitar algunas de las consecuencias que está mirando el estudio es precisamente también potenciar la inversión privada en estos países para que puedan ser prósperos económicamente y no se vean obligados a migrar. ¿Están también ustedes de acuerdo con esto? ¿Sería una solución real, factible al problema? Se han hecho esfuerzos y yo conozco uno, bueno, yo soy de Guatemala originalmente, entonces sí he visto que han habido esfuerzos por parte de la cooperación internacional apoyar este tipo de proyectos a través de la iniciativa privada. Y creo que es bueno porque, digamos, es una combinación de esfuerzos. Digamos, hay organizaciones que somos expertas en apoyar a los jóvenes para que ellos estén listos para emprender o para laborar de una forma que las empresas puedan ocupar ese trabajo. Y necesitamos a los empresarios para que les den trabajo a esos jóvenes una vez ya estén preparados. Y eso ha sido una buena coalición. Lo que sí hay que asegurar es que sí, al apoyar a la iniciativa privada, se comprometa a que sí va a dar ese trabajo y esos beneficios a las y los jóvenes de sus comunidades, porque ahí es donde puede haber un riesgo. Entonces, hay que canalizarlo de una forma estratégica para que realmente resulte y sí funcione. Y como le digo, han habido experiencias exitosas en donde hemos logrado evitar que jóvenes salgan, porque ellos no, si tienen la oportunidad no se van a ir. La cosa es que tengan esa opción. Pues ahí queda dicho la importancia también de recopilar todos estos datos que nos ofrecen los estudios para después también poder trabajar encontrando soluciones para ello. Muchísimas gracias, Débora Cobar, por atendernos esta noche, directora ejecutiva para América Latina y el Caribe de la ONG Plan Internacional. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Buenas noches.